Del libro de los Romanos se dice que es probablemente el libro más importante del Nuevo Testamento, porque explica nuestra identidad, nuestro propósito como iglesia. Romanos se nos presenta como un discurso continuo, y el contexto en él es clave para no malinterpretarlo. Desde Corinto, antes de que Pablo partiera para Jerusalén, probablemente en el año 55 o 56 después de Cristo. Pablo planeaba usar Roma como base para su predicación del Evangelio en España. Sin embargo, cuando llegó a Jerusalén fue arrestado y encarcelado. Acusado de iniciar un disturbio en el templo. Él llega así a Roma, no de la manera en que había previsto, sino presentando un recurso formal de apelación al César, y fue puesto en la cárcel, dictada por Pablo y escrita por un colaborador en calidad de amanuense. En Romanos 16:22 dice eso, dice: yo, Tercio, que he escrito la epístola, les saludo en el Señor. Hay que considerar había un pacto exclusivo entre Dios e Israel. Después del jardín del Edén, la humanidad continuó alejándose de Dios y cayendo en el mal. Dios entonces llamó a Abraham de entre todos los pueblos de la tierra e hizo un pacto con él. Dios prometió que del linaje de Abraham crearía una gran nación. Dios iba a bendecir a esa nación, y a través de esta nación del linaje de Abraham, Dios bendeciría a todas las familias de la tierra. En resumen, Dios había firmado un contrato exclusivo con Israel y con nadie más. Era el pueblo de Dios en exclusiva. Ah, se refiere a este contrato o pacto como a un matrimonio. Israel era único y exclusivo para Dios, y Dios era único y exclusivo para Dios, y Dios era único y exclusivo para Israel. Para que Dios se mantuviera fiel a este pacto y para que Dios actuara con justicia, no podía celebrar ningún pacto con nadie más. El propósito era revelarse al mundo a través de Israel y ofrecer a un para anular la rebelión humana y el pecado. Ellos debían ser una luz para las naciones. Israel debía ser eso. Debían ser aquellos a través de los cuales Dios iba a reeducar al mundo con el propósito de que la humanidad adoptara la imagen y semejanza de Dios. Este pacto pasó de Abraham a Isaac y después a Jacob, cuyo nombre fue cambiado posteriormente a Israel. Tiempo después, en el monte Sinaí, Dios estableció otro pacto con Israel. Ese pacto los constituyó en una nación de Dios. Este pacto contenía las leyes eternas de Dios. También contenía acuerdos que daban a Israel su identidad como nación. Las 10 tribus de Israel, que rompieron el pacto y olvidaron completamente su contrato con Dios, fueron las tribus del norte y fueron expulsadas del territorio de Israel. Luego solo quedaron los judíos, que se convirtieron en un remanente de Israel y en los únicos que recordaban su pacto con Dios. Claro, ellos también fueron enviados en cautiverio por su desobediencia, pero algunos de ellos, algunos de ellos volvieron 70 años después y restablecieron a la habitación de Israel en el territorio que Dios les había dado sin constituir un reino. Los judíos nacieron dentro de este pacto y la circuncisión era el símbolo que confirmó este acuerdo exclusivo. Esta comprensión podría compararse con la comprensión que tiene la Iglesia hoy en día. Nosotros creemos que el cristianismo mundial está engañado y que aunque afirman ser el pueblo de Dios, en realidad no lo son. Creemos que Dios tiene un contrato exclusivo con la Iglesia. La membresía se obtiene a través del bautismo y del don del Espíritu de Dios. Otros que afirman ser parte del pueblo de Dios están equivocados, son impostores o son ilegítimos, por ejemplo, católicos, protestantes, musulmanes.
Los judíos de la época de Pablo creían que solamente ellos eran el pueblo de Dios, llamados a ser el reino de Dios y una luz para el mundo, que eran la solución al problema del pecado. Nadie más tenía este pacto exclusivo con Dios. Aquellos que llegaron a ser conocidos como el pacto exclusivo con Dios, aquellos que llegaron a ser conocidos como la Iglesia posteriormente, no tenían para los judíos un derecho a una relación con Dios. Eran considerados impostores, ilegítimos, porque Dios había hecho un pacto exclusivo con Abraham y con su descendencia, que son las que posteriormente constituyeron el Antiguo Testamento, eran prueba de ello. Esa afirmación judía era una poderosa reivindicación. Era un reclamo, una pretensión, una exigencia. Dios de hecho había hecho un contrato. Dios de hecho había hecho un contrato exclusivo con Israel, los descendientes físicos de Abraham, y solamente con Israel. Si Dios daba la espalda a este contrato y pactaba con alguien más, sería visto como si Dios estuviera siendo infiel a su pacto e injusto, cometiendo un pecado. ¿Cómo podría Dios hacer una promesa eterna para luego solo retractarse de esa promesa? Esto había sido inconcebible para la mayoría de los judíos. Así pues, hubo un efecto en la venida de Jesús entre los judíos por causa de esa cosmovisión, de esta visión del mundo que prevalecía en ese tiempo. El hecho de que Jesús viniera como Mesías y como sacrificio por el pecado no cambió, se estaba trabajando exclusivamente con los judíos. ¿Cómo era visto Jesús como Mesías? Jesús vino como el rey davídico de la gran nación prometida a Abraham. Esto no significaba que él venía a comenzar algo nuevo. Él venía a liderar algo nuevo. Él venía a liderar. Él venía a ser rey. Luego está el aspecto de Jesús como sacrificio por el pecado, que era inusitado, no se había concebido como tal. Sin embargo, esa muerte sacrificial de Jesús tampoco cambió las cosas con respecto a esta cosmovisión judía del primer siglo. La muerte de Jesús por los pecados del pueblo podría ser compatible con la nación judía, y creer en Jesús como el sacrificio por los pecados, no necesariamente Jesús como el sacrificio por los pecados, no necesariamente significaba que él estaba empezando algo nuevo. Por ejemplo, una iglesia o la iglesia separada del judaísmo. No significaba que estaba empezando una nueva eclesía o congregación de los santos. Que Jesús estaba empezando algo nuevo. Simplemente habrían creído que esto era un nuevo aspecto en la promesa que Dios hizo a Abraham. Los judíos simplemente tenían a su rey en Jesús y tenían también perdón de sus pecados a través de su sacrificio. Perdón de sus pecados a través de su sacrificio. Sin embargo, dos cosas ocurrieron por las que fue imposible seguir creyendo esto. La mayoría de los judíos, o sea, de los descendientes físicos de Abraham, rechazaron a Jesús, incluidos los líderes de la nación en esa época. No todos los descendientes de Abraham rechazaron a Jesús, pero la gran mayoría sí lo hizo. La siguiente cosa es que los gentiles se convirtieron en parte del movimiento sin unirse oficialmente a la nación judía a través de la circuncisión. Dado nuevo, que comenzó a llamarse Iglesia, que estaba completamente separada de la nación judía y de la religión judía. Entonces, ¿qué es la Iglesia? ¿Cómo afecta la Iglesia al pacto de Dios con Israel? Los judíos llamaron a esta nueva cosa algo ilegítimo, y a sus miembros los llamaron impostores y falsos. Dios trabaja solo con los descendientes de Abraham, con nadie más. Ese era su pensamiento y su reclamo.
¿Qué estaba haciendo Dios cuando trabajaba con Israel? Pablo escribió Romanos para dar sentido a estas grandes preguntas. Pablo explica el trabajo de Dios con Israel. Él explica la iglesia y también explica cómo Dios sigue siendo fiel a su promesa. Si no tenemos este en mente al leer Romanos, es posible que no lo entendamos. Es necesario comprender este contexto histórico, cultural, religioso, social, coyuntural, si queremos. Había concepciones judías sobre la ley. Pensar en la ley como la ley moral de Dios, la ley aplicable a toda la humanidad. Pero la concepción judía sobre la ley no era la misma. Sí, la ley contenía las leyes morales de Dios que son aplicables a todos, pero en un sentido general, que son aplicables a todos, pero en un sentido general, la ley era el pacto que Dios hizo con Israel en exclusividad. Era lo que les daba su identidad. Y una persona no podía simplemente comenzar a cumplir los mandamientos y ser la ley o estar bajo la ley. Significaba para los judíos que uno se identificaba a uno mismo como israelita y que estaba en pacto con Dios. Esto es lo que los convertía en hijos de Dios, esposa de Dios, primogénitos de Dios. Así pues, un gentil que decidiera empezar a cumplir los mandamientos de Dios, los días santos, el sabbat, que evitara las carnes impuras, que cumpliera con las normas morales, no sería considerado jamás por un judío como alguien que es por un judío, como alguien que cumplía la ley. Un gentil podría naturalizarse como parte de Israel al ser circuncidado, pero hacerlo significaba renunciar a su ciudadanía en su propia nación y convertirse en ciudadano naturalizado de Israel, toda la ley, volverse israelita para poder tener derecho a cumplir con la ley. Esto incluía leyes de pureza, sacrificios, el diezmo para los levitas, todo. Era una propuesta de todo o nada. Uno no podía perder, uno no podía pertenecer a Dios, ser hijo o hija de Dios, sin seguir los pasos para convertirse en ciudadano. Era un asunto de nacionalidad, de identidad nacional, de ser parte de la nación, del pueblo de Dios, de convertirse totalmente de gentil. Ese era el concepto judío de la época. La ley era considerada un deleite. Cumplirla no era una carga, era un privilegio. Era el contrato exclusivo de Dios con Israel, la semilla de Abraham. La semilla de Abraham. Hay dos términos que aparecen en Romanos, dikaiosine y dikaio, que son muy importantes y que se traducen de varias formas en español. Se traducen como rectitud, como lo que es correcto, como justicia, como el acto de hacer lo que está de acuerdo con los estándares de Dios, como el estado de mantener una relación apropiada con Dios, de entrar en una relación adecuada con Dios. Así que este término es un término complicado. Ese dikaiosine se utiliza para traducir la palabra hebrea tzedaka, que tiene un conjunto de significados en griego, pero a menudo se traduce como rectitud o justicia en español, que tiene su propio conjunto de significados a su vez. El término hebreo tzedaka a menudo se refiere a alguien que es fiel a los pactos o contratos. Los reyes que han acordado un pacto entre ellos serían tzedakas. Un hombre o una mujer que son fieles a su pacto matrimonial serían tzedaka. Dios que cumplió su pacto con Israel sería también tzedaka. E Israel, si es fiel a la ley, sería tzedaka.
En un sentido general, puede indicar fiel, particularmente a un pacto, específicamente en la Biblia al pacto con Dios. También puede significar no culpable. En Israel, si dos personas tenían una disputa, acudían ante un juez. Acudían ante un juez. El juez debía escuchar las pruebas y juzgar entre las dos personas. El juez podía hacer una de dos cosas. Podía absolver al justo, lo que significa pronunciar no culpable o en lo correcto, significaría culpable o incorrecto. En Deuteronomio 25:1 aparece algo de esto. Dice ahí, Deuteronomio 25:1, cuando haya pleito entre algunos y acudan al tribunal para que los juzguen, absolverán, es decir, los jueces absolverán al justo y condenarán al culpable. Absolver al justo es declararlo sedaca y condenar al culpable es declararlo eso mismo, culpable o estar en lo incorrecto. En español, estas son dos palabras diferentes, absolver y justo. En hebreo y en griego son la misma palabra. Para tratar de entender el sentido podríamos inventar una palabra, absolver, significando declarar justo. Un juez justifica al justo. Declarar justo. Un juez justifica al justo. Un juez declara al acusado justo si éste no es culpable. En el lenguaje actual diríamos que un juez declara a un acusado no culpable. No diríamos que el juez está declarando a un acusado como justo, más absoluto, no un juicio sobre la situación en cuestión, la situación que se está juzgando. Por ejemplo, Juan acusa a José de robarle $100. Juan lleva a José a juicio. El juez escucha a los testigos y toma una decisión. En este caso, el juez decide que no hay evidencia de que José haya robado los $100. Y el juez luego declara que José es justo. El problema que tenemos en español es que eso suena como si el juez estuviera diciendo algo más sobre José, que simplemente señalar que no se robó los $100 de Juan. Pareciera como si el juez estuviera haciendo una evaluación absoluta del carácter de José. José es justo. José bien podría ser un pícaro en otras áreas, aunque no le haya robado los $100 a Juan. De su vida en todo momento, simplemente está indicando en este contexto de lo que se está llevando a juicio que José es inocente de los cargos de los que ha sido acusado. Finalmente, el término sedaca puede significar que la persona generalmente hace lo correcto. Ser sedaca o dikaiousuni puede significar entonces que alguien generalmente hace lo correcto. Tzedaka en hebreo, dikaiosuni. Así pues, en resumen, el resumen de esta introducción al estudio de los romanos. Los términos pueden significar que alguien es fiel a un pacto o contrato. Los términos pueden significar que alguien es no culpable de algo de lo que ha sido acusado en un sentido legal. Los términos pueden significar que alguien generalmente hace lo correcto. Hay un concepto en la idiosincrasia del judaísmo. Los judíos entendieron por los profetas que al final de los tiempos Dios juzgaría al mundo. Este juicio era conocido como la ira venidera de Dios o el día del Señor. Era un tiempo temible y todos los judíos querían hacer todo lo que les fuera posible para estar bien con Dios, antes de ese tiempo. En Salmo 90 vemos expresado este pensamiento. Vamos a Salmo 90, versículos 7 al 12.
Leeré en todo este estudio de la Reina Valera actualizada 2015. Valera actualizada 2015. Dice así, Salmo 90 del 7 al 12. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Has puesto nuestras maldades delante de ti. Nuestros secretos están ante la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días pasan a causa de Piro. Los días de nuestra vida son 70 años y en los más robustos 80 años. La mayor parte de ellos es duro trabajo y vanidad. Pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y de tu indignación como debe ser temido? Enséñanos, enséñanos a contar nuestros días de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. El término que describía a alguien que estaba bien con Dios y por lo tanto escaparía de la ira de Dios era dikaiosuni, a menudo traducido como justicia. Respecto al juicio venidero de Dios, su ira, una persona que es sedaka o dikaiosuni escapará de la ira de Dios al final de los tiempos, siendo inocente, justo o declarado no culpable delante de Dios. Muchos judíos considerarían en este estado de sedaka o dikaiosuni si ellos cumplían correctamente y celosamente toda la ley. Sin embargo, la definición de correcto era frecuentemente motivo de discusión. En el rollo del motivo de discusión. En el rollo del Mar Muerto, llamado 4QMMT, que es uno de los rollos del Mar Muerto encontrados hace un poco más de un siglo, en una cueva, cerca del Mar Muerto, tres secciones principales. Una trata sobre las formas adecuadas de calcular el calendario. La segunda contiene interpretaciones sobre la ley de la pureza. Y la tercera es una exhortación a la obediencia, una motivación a la obediencia basada en la bendición y la motivación a la obediencia basada en la bendición y la maldición de Deuteronomio 27 y 28. A continuación les leo un extracto de dicho rollo. Y así les hemos escrito algunas obras de la ley que consideramos beneficiosas para ustedes, ya que hemos visto que tienen aptitud y conocimiento con respecto a la ley. Sean perspicaces en todos estos asuntos y en su presencia busquen que Él sostenga su consejo, para que puedan mantener la maldad y el consejo de Belial lejos de ustedes. Con el final de los tiempos se regocijen al confirmar que nuestras palabras eran acertadas, y les será contado como justicia cuando hagan lo que es recto y bueno en su presencia, para el propio beneficio de ustedes y para Israel. Aquí hay dos, y para Israel. Aquí hay dos frases que encontraremos en Romanos: obras de la ley y será contado como justicia. Aquí, estos judíos están enfatizando que al cumplir estrechamente las obras de la ley serán considerados justos. Veremos. La estructura de la carta de los Romanos. Romanos es un libro que debe ser considerado como un todo. Pablo lo construye pieza a pieza. Si se toma una parte fuera de contexto o como independiente del, si se toma una parte fuera de contexto o como independiente del todo, se corre el peligro de pasar por alto el punto en cuestión e incluso de malinterpretar lo que se dijo. La carta es larga y a veces es difícil recordar lo que ya se dijo anteriormente. A medida que avancemos en la carta, construiremos frases cortas que resuman los puntos. Y a medida que continuemos nuestro estudio, volveremos atrás y releeremos constantemente estas declaraciones para mantener presente todo el libro. Avanzamos. Romanos 1, del 1 al 16, sería la introducción al libro.
a la carta. La carta inicia como la mayoría de las cartas de Pablo. Aquí hay algunos aspectos destacados a considerar. Pablo es un apóstol que fue apartado por Dios para enseñar lo que está a punto de exponer en esta carta. Este evangelio se encuentra principalmente en los profetas de la Biblia. Tiene por objeto mostrar al Hijo de Dios, Jesús, quien es descendiente del rey David y a quien Dios designó Hijo de Dios en poder, al ser resucitado de entre los muertos. Pablo fue seleccionado para ser un apóstol a través de Cristo, con el propósito de incitar a la obediencia a Dios a todos llama. Los de Roma están entre ellos. Pablo está ansioso por ir a Roma para enseñarles también, pero ha sido impedido hasta ese momento presente.